Gabriel Catalán López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tu última obra, Lo que la mente esconde. Y estábamos hablando, él y yo, justo antes de comenzar la entrevista, y me dice, Gabriel, oye, Juli, si tú y yo nos conocemos, nos vimos en este sillón sentados porque yo vine a hablar de la hepatitis C. Digo, ¿cuántas historias sabe ya este sillón? Así es, hace unos 6 años estuvimos un compañero y yo hablando sobre el tema de la hepatitis C. Recuperado, ¿verdad?, Totalmente. de esa hepatitis. Un refugio ha sido tus libros y en el 2019 aparece tu primera obra, una obra maravillosa que también tengo aquí y que podemos sortear, si te parece. Perfecto. Indigentes. ¿Qué contabas en esta obra, Gabriel? Exactamente no es mi primera obra, sí que es mi primera incursión mi más. primera obra única. Eso es. Porque yo comencé en el 2018 participando junto a 37 personas más en otra novela que se titulaba La pasión por escribir. Lo que me incitó a escribir... De esa pasión por escribir, ¿verdad?, surge esta primera novela en solitario. Y bueno, pues Indigentes realmente lo que cuenta es la vida de Jacinto, una persona de la clase media que llegó a la indigencia, y entonces cuenta los motivos por los que llegó a la indigencia, su vida en la indigencia, y a la vez relata la vida de 28 personas más que va conociendo en la calle. Además, un libro que te ha permitido mantener el contacto con muchos institutos. Ahora que estábamos hablando con nuestra compañera Aurora González de esa labor que vamos a hacer conjunta, Castilla-La Mancha Media y la Consejería de Educación. Ese era el argumento de la obra que publicaba en solitario Gabriel, y hoy llega aquí a este plató de Estando Contigo, Lo que la mente esconde. Me gusta hablar de tu pueblo, Alustante, y me decías, Alustante, un pueblo que está en ese triángulo siberiano. Es como si, digamos, llamarle la pequeña Siberia, que está entre Molina, Calamocha y Albarracín, donde los veranos son calurosos durante cortos días y el invierno es muy frío. El invierno es muy frío, pero hay un calor humano que hace que ese invierno se lleve de otra manera. Calor humano con la poca gente que queda. Es verdad, ahí hacemos ese llamamiento a la despoblación en nuestra región. Por eso hay que visitar y recorrer nuestros pueblos para encontrarnos pues, con gente como Gabriel Catalán. ¿Qué le ocurre a la protagonista de esta obra? Pues bueno, el epicentro de Lo que la mente esconde es Alustante, y Celia, la protagonista, nació en Alustante. Entonces había más gente. Había mucha más gente. Mucha más gente. Pues por un ejemplo, en aquellos años en la escuela había más de 200 niños, hoy escasamente llegan a 9. Entonces, volviendo a la novela, Celia se casó muy jovencita, con 20 años, conoció a un médico recién llegado al pueblo, al año estaban casados y viviendo ambos en Valencia. Un año después le falló el corazón a su marido, al médico, y se quedó la pobre Celia viuda. Una obra que transcurre además en una época complicada, ¿verdad? Que sí, estamos hablando también de la posguerra, que fue quizás donde... Sí, es que es una novela que es una novela negra, es una novela policíaca, pero a la vez también es una novela histórica. Porque... ¿Y por qué pasas de la realidad, de la indigencia, del ser humano que vive en la calle, a la ficción? Sí, pero Indigentes tiene mucha realidad, pero también tiene mucha imaginación. Si no, no sería una novela. Totalmente, pero pasas de una a otra. Sí, pero Lo que la mente esconde tiene relatos reales, porque ahí se describen episodios históricos, pues desde la Primera República, pasando por la dictadura de Miguel Primo de Rivera de 1923, la Segunda República e incluso la guerra. Episodios que han vivido muchísimos castellanomanchegos que ahora mismo nos están viendo, seguramente que vecinos tuyos de tu pueblo de Guadalajara, y que este tipo de obras nos permiten volver a reencontrarnos con nuestro pasado. Gabriel, porque a veces es la novela, la literatura, lo que nos hace reencontrarnos con lo que vivimos o lo que vivieron nuestros ancestros. Sí, bueno, la novela de hecho rinde un homenaje relatando las duras tareas agrícolas que se desarrollaban en aquellos tiempos. ¿De qué se vivía en el campo en aquella época? Pues no, pues en Alustante se vivía de la ganadería y de la agricultura básicamente, donde las recolectas de los cereales era todo a mano. Entonces en esa novela se relata como homenaje a las personas de aquellos tiempos detalladamente las distintas labores agrícolas, aparte de relatar, como te he dicho, hechos históricos y lógicamente relatar los problemas de Celia, porque una vez que ella enviudó
a todos los hombres que de ella se enamoraban, los iban matando. Hasta 10 se mataron, Madre mía. que le obligó a Celia a emigrar a Buenos Aires, donde allí conoció a un Allí cambió su vida. Sí, allí conoció a un pintor que de ella se enamora y ella, ante el miedo que fuera el 11º amante asesinado, lo rechazó. Estamos hablando de un 10º. Sí, lo rechazó y bueno, pues él quiso conocer toda su vida pasada, no solamente su relación con cada uno de los amantes, sino conocer también la vida de su familia de Alustante y también la familia de su difunto marido, que también procedían de una zona cercana, Ojos Negros, Setiles, lo que se llama Sí, Sierra Menera, conozco. que emigraron también al puerto de Sagunto junto con el hierro que salía desde las minas de Ojos Negros al puerto de Sagunto. ¿Y qué pasó? Ya nos van a desvelar ya casi todo el libro, yo creo. Bueno, Gabriel, no, tiene con mucho esa para Celia. desvelar. En este transcurso de relatar la historia, pues entre otras cosas, por ejemplo, Celia describe, hablando de su familia, ella procedía de una familia de agricultores republicanos, cuyo abuelo fue concejal en preguerra. Fíjate. 2 tíos suyos murieron en la contienda civil española, uno en la batalla de Teruel y otro frente a la Catedral de Sigüenza, e incluso su padre fue tránsfuga desde la zona nacional a la republicana con la llamada Quinta del Biberón. Madre mía, cuántos recuerdos estará trayendo a la gente todo lo que estás contando aquí, cuántas historias paralelas vividas. Por eso digo que esta tiene parte de real y después parte de la realidad. Pero yo creo que ficción. también hoy hacemos ese reclamo, tú lo has mencionado, a esos pueblos de nuestra tierra. Guadalajara seguramente sea una de las provincias más despobladas y sí que es necesario, lo hicimos hace poco también en estos sofás, que tú te has sentado ya 2 veces, Gabriel, sí que es necesario que vayamos a nuestros pueblos pequeños. Sí, bueno, yo en definitiva, aparte de contar la historia, que es una historia negra, una novela policíaca negra, histórica, hay, digamos, 2 reclamos en el trasfondo de la novela. Uno es cómo se ha quedado esa España vaciada, donde en Alustante ahora mismo viven un poquito más de 100 personas, cuando llegó a tener 1.500 habitantes, o incluso la zona de Ojos Negros, también prácticamente con esos o menos habitantes, y en cambio, a donde fue el hierro, el puerto de Sagunto, tiene actualmente 44.000 habitantes. Totalmente. Entonces es un reclamo, por una parte, a la España vaciada, pero también hay un reclamo porque la novela tiene más conceptos. Es una novela donde la gastronomía y el erotismo forman un binomio, como quizás en la vida real. Pero también tiene otro aspecto, que es el psicológico. Aspecto psicológico que seguramente fue la causa, el origen de todos los males que le vinieron a Celia, de algo que le ocurrió en la niñez. Ahí estoy reclamando lo importante de la atención en la infancia, porque los niños... Muchas cosas, muchos palos tocas en esta obra, Sí, pero Gabriel. son importantes recalcarlos porque nos marcan el futuro. Porque nos marcan el futuro, porque la infancia es lo que marca todo. Y por eso el reclamo hoy es que lean tu obra, que lean la obra de Gabriel Catalán. Te voy a pedir que me digas 2 números, del 1 al 30. Del 1 al 30, el 7. El número 7. ¿Dónde se va esta obra? A Gema de las Navas de Ricomadillo. Allí se va tu obra y seguramente que Gema sabrá poner en cada uno de los lugares que tú has contado esos reclamos que aparecen en la obra. Gabriel, un placer conocerte. Muchas gracias. Espero volverte a ver Muchas aquí, gracias, en Estando igualmente, Contigo. Igualmente.